3x03. Todos eran mis hijos. Una sentencia incuestionable, registrada apenas salieron del hogar de las monjas en el cuaderno de apuntes de David. Las fechas coincidían y los números, por fin, empezaban a cobrar sentido. El enérgico subrayado de por fin. La ambición de organizar los datos con los que contaban. Una nueva lista, confeccionada en una hoja aparte titulada justamente de esa manera. Datos con los que contamos. El primero anotado tras uno, al que encerró en un círculo, aportado por el propio David, que estaba impaciente por jerarquizar la información. Ni bien los 7 estuvimos reunidos, tanto la voz de esa mujer, que por lo menos ahora sabemos por qué nos hablaba y de dónde surgió. Cómo las apariciones de nuestros respectivos dobles se detuvieron. Es evidente, entonces, que la única función que dichas manifestaciones cumplieron fue reclutarnos. Es evidente, entonces, que al comprobar que con su sola voz no bastaba, que al comprobar que nosotros éramos tan dóciles como Aristegui y que no estábamos dispuestos a obedecerla tan ciegamente, y es hora de reconocerlo, porque nos negábamos a reconocer su existencia, porque obstinados aspirábamos a negarla. Esa mujer, con el afán de que nos nucleáramos acá, en 6 buitres, en el lugar en el que se desarrolló su tragedia, recurrió a un factor marginal externo, a una presencia física, tangible, que nos obligara a movernos. El enérgico subrayado de, por lo menos ahora, una flecha orientada hacia un costado. Resta por determinar. 1. ¿Para qué quería que nos encontráramos? Y 2. ¿Cómo logró que aparecieran nuestros dobles? Un 2 también encerrado en un círculo, y un nuevo aporte del propio David. En cuanto a las fechas, el primero de nosotros en nacer, es decir yo, lo hizo a fines de 1899, año en el que Aristegui, recién cumplido los 18, heredó las propiedades de su familia. Y por otro lado, el último, César, lo hizo en 1907, es decir, meses después de que este hombre desapareciera de la escena pública. En síntesis, coinciden a la perfección. Es correcto lo que nos revelaron las monjas, testigos privilegiados del crecimiento y la expansión de esta región. En síntesis, somos sus hijos, somos hermanos. La resistencia a escribir la palabra padre, un 3 también encerrado en un círculo y el último aporte, también por parte de David. En los números debe haber algún significado oculto. 7 somos nosotros. A los 7 años se murió el primer hijo de Aristegui. 7 años transcurrieron entre dicha muerte y el nacimiento del segundo. Según la monja, el 7 es un número de culminación. Eso fue lo primero que le brotó de los labios cuando nos autorizó a pasar a su despacho. ¿Qué significa? ¿Existirán otros números que nos sirvan de guía? Una flecha orientada hacia el mismo costado, el derecho, que la anterior. ¿Con quién consultarlo? Una línea de separación y otro título. Prioridad, 2 puntos y en el renglón de abajo, localizar a Aristegui. De ahí van a surgir todas las respuestas. La asignación de una tarea específica. Leandro, vos revisa el cuartel. Seguro que lo anduvieron siguiendo. Seguro que los cardenales están igual que nosotros, detrás de su pista. El acatamiento inmediato. La respuesta que les traería al otro día. No había nada, che. Nada. Yo ya me lo imaginaba. Pero por si las moscas revisé y nada, che. No había nada. Una acotación. Nosotros no nos manejamos con documentación. Las cosas se hacen y listo. Las autoridades llaman y nosotros cumplimos. Pero pregunté. Me hice el sota y pregunté. Y me dijeron que estaban atentos. Que morirse no se murió, que está vivo y que ellos están montando guardia en la casa y que en algún descuido va a caer. En paralelo, un nuevo revelamiento en el pueblo, que arrojó idénticos resultados y un furtivo e infructuoso viaje de David a la capital. Una acción que no se atrevió a ejecutar durante dicho viaje, acercarse a la viuda. La razón,
Esa mujer ya había soportado suficiente, demasiado, y además había un menor de por medio. Una acción que sí ejecutó, vigilar la casa. Actividad poca. Descripción, las ventanas estaban cerradas y las puertas se abrían de modo excluyente, para que los egresos y los ingresos del personal de servicio. Los deseos que los acompañaron durante su breve estadía: conocer a su hermano menor, Anano, y no cruzarse con el viudo. Los motivos del segundo deseo: vergüenza y cobardía. El motivo principal: vergüenza. Una convicción interna, jamás pronunciada, que lo lastimaba. No volverían a cruzarse. Él y el viudo, es decir, él y el hombre que lo había criado, y que le había garantizado las mejores oportunidades, y el que había decepcionado definitivamente, no estaban destinados a volver a cruzarse. La convicción en la que se basaba la anterior, no había forma de que esa historia terminara bien. Esa historia, la suya y la de sus 6 hermanos, se orientaba hacia un desenlace dramático. La propiedad que, por imposible, no anotaron en el cuaderno. La prioridad de que, por imposible, no anotaron en el cuaderno averiguar el nombre de esa mujer. Al respecto, una inquietud. ¿Cuál sería la necesidad de que lo ubicaran? La hipótesis de mayor peso. Ansiaba completar su venganza. Esa mujer, desprovista de un cuerpo, esa mujer que era pura voz, lo que pretendía era valerse de los suyos para completar su venganza, para que ellos la ejecutaran. En ese sentido, ¿se justificaba localizarlo? La respuesta a ese interrogante, si no la localizaban, sus pesadillas, y por lo tanto, si no lo localizaban, esa voz no los iba a dejar tranquilos y recrudecerían sus pesadillas, y por lo tanto había que enfrentarse a los hechos, y por lo tanto había que darle un cierre a esa historia, por dramático que fuera. El miedo en el ambiente, una inquietud acallada. Llegado el momento, ¿cómo impedir que se cumpliera su voluntad? Esa inquietud. En otros términos, llegado el momento, ¿cómo evitar convertirse en los vehículos para que esa mujer ejecutara su venganza? El estremecimiento general, la sensación preponderante. Estaban atrapados en un callejón sin salida. Eran rehenes de circunstancias que los excedían, pero en las que inevitablemente estaban involucrados. Las opciones que manejaban: dispersarse y vivir eternamente acosados por esas manifestaciones de ultratumba, o enfrentar el implacable devenir de los acontecimientos. Otra convicción que ninguno pronunció: los acontecimientos no iban a tardar en desenlazarse, y su capacidad de decisión sobre ellos era escasa o nula, y eso los desesperaba. Lo que sí pusieron en palabras: somos instrumentos de una venganza. La última cuestión a resolver: ¿cómo había logrado ella convocar a sus respectivos dobles? La incomodidad de César y Calixto. La pregresión de David. Él sospechaba que algo ocultaban, y sus gestos se lo confirmaban. La presión del conjunto. Era tiempo de poner las cartas sobre la mesa. La respuesta de boca de César: nosotros las vimos. Por accidente, pero las vimos. Unos instantes de confusión. ¿A qué se referían? La aclaración de Calixto: brujas. Nosotros vimos a las brujas en lo profundo del bosque celebrar un aquelarre. El balbuceo de Boris. O sea que la premura de David por correr a anotarlo en su cuaderno. Bruja. Esa mujer era una bruja. A través de sus poderes, esa mujer logró convocar a nuestros dobles, y ahora se quiere valer de nosotros para saldar sus cuentas pendientes con Aristegui. Bruja. Esa mujer es una bruja.